Voy a leer en la versión NBI. La palabra del Señor dice así. Desde el 12, sí. Enséñanos a entender la brevedad de la vida, para que crezcamos en sabiduría. Oh Señor, vuelve a nosotros. ¿Hasta cuándo tardarás? Compadécete de tus siervos. Sácianos cada mañana con tu amor inagotable, para que cantemos de alegría hasta el final de nuestra vida. Danos alegría en proporción a nuestro sufrimiento anterior. Compensa los años malos con bien. Permite que tus siervos te veamos obrar otra vez y que nuestros hijos vean tu gloria. ¿Cuántos pueden decir amén a esta palabra? En el libro de 1 Corintios capítulo 12 se enumera una lista de dones que el Espíritu Santo otorga a las personas para la edificación y el provecho de la iglesia, ¿sí? Entre estos dones está la palabra de ciencia, a otros el Espíritu les otorga el don de la fe, a otros les otorga dones de sanidad, a otros les concede el hacer milagros. ¿Cuántos han visto milagros de parte del Señor? A otros les otorga la profecía, a otros les da el discernimiento de espíritus, a otros el hablar en lenguas, a otros el interpretar esas lenguas. Pero hay un don que de hecho es el primero en encabezar esta lista, que es uno de los dones más ignorados y menos valorados de estos dones espirituales. Y les estoy hablando del don de la sabiduría. La gente prefiere los dones que parecen más místicos. La gente prefiere la profecía, prefiere los milagros, prefiere la sanidad, pero la sabiduría se tiende a ignorar o a desechar. Sin embargo, la Biblia, la palabra del Señor, contiene un libro entero dedicado netamente a enseñarnos sabiduría. Es el libro de Proverbios. En este libro se nos dice que el principio de la sabiduría es que es el temor a Jehová. Y durante todos los 31 capítulos tiene Proverbios. 31 capítulos de Proverbios, el Señor nos insta a buscar la sabiduría una y otra vez. La caída del hombre en el abismo profundo y oscuro del pecado fue por causa de codiciar la sabiduría. El libro de Génesis capítulo 3 versículo 6 dice que el árbol era codiciable para alcanzar la sabiduría. Pero fíjense que el pecado de Adán no fue desear la sabiduría en sí, sino pretender obtenerla desobedeciendo a Dios. No es pecado querer sabiduría. El pecado es intentar obtenerla desacatando las órdenes de nuestro Señor. Fíjense, hubo una sola instrucción. El Señor les dijo, de todos los árboles que ustedes ven pueden comer, menos de este. ¿Y qué hicieron Adán y Eva? Comieron de este. No hay nada más alejado de la sabiduría que la desobediencia a los estatutos de nuestro Creador. Y nosotros podríamos criticar y señalar a Adán por haber desobedecido de esta manera, pero ciertamente, iglesia, les digo, nosotros somos iguales o peores. Si cualquiera de nosotros hubiese estado en la posición de Adán, hubiéramos hecho exactamente lo mismo. Y no porque vayamos a desobedecer a Dios comiendo de ese árbol, porque en este momento no está a nuestro alcance. Tal vez si estuviera, ya hubiésemos metido la pata. Sino porque desobedecemos a Dios cuando cuestionamos su voluntad y su soberanía, iglesia. Hace poco hablaba con un par de personas y les compartía acerca de sueños personales, de anhelos que tengo en mi corazón desde hace mucho tiempo. Y ambas personas me decían frases como, tienes que orar para que Dios te lo dé sí o sí.
Señor. Decláralo y créelo. Ordénalo porque hecho está. No aceptes un no por respuesta. Ciertamente frases como esas pueden sonar muy espirituales. De hecho, cuando me dicen cosas como esas, me siento el más pecador de todos y siento que no tengo fe porque yo no hablo de esta manera. Pero cuando yo leo mi Biblia y veo a aquel a quien yo sigo, que se llama Jesús, y lo veo momentos antes de ser entregado y llevado a la cruz, orando al Padre, diciéndole: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. En otras palabras, Padre, yo sé que lo que viene es muy doloroso. Sé que mi muerte va a ser terrible y en verdad prefiero no pasar por ahí, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Cuando yo leo a mi Señor Jesús diciendo estas cosas, ya esas frases que me decían mis amigos ya no me suenan tan espirituales. El barro no puede decirle al alfarero lo que tiene que hacer, iglesia. Necesitamos aprender a aceptar la soberanía de Dios, aunque no la podamos entender. Lo cantábamos hace unos minutos. Dios sabe lo que hace, aunque yo no lo comprenda. Eso es sabiduría, iglesia. Aceptar la soberanía de Dios. El verso 12 del Salmo 90 que acabamos de leer dice: enséñanos a entender la brevedad de la vida para que crezcamos en sabiduría. En la Reina Valera dice: enséñanos a contar nuestros días, de modo tal que hagamos o le llevemos sabiduría al corazón. Algo tan simple como entender que todos vamos a morir en algún momento nos hace crecer en sabiduría, iglesia, independientemente de la manera en que tengamos que morir. Si logramos entender lo que entendió Job, que el ser humano tiene los días contados y que somos como la flor que en un instante nace y es cortada. Si logramos entender las palabras de Santiago, que nos enseña que la vida es como la neblina, que aparece por un instante y luego desaparece. A mí me ha pasado que de repente me levanto temprano en mi casa y me asomo por la ventana y veo todo lleno de neblina y voy rápido a buscar mi teléfono para tomar una foto y cuando salgo ya no está. Así es la vida del ser humano, iglesia. Si entendiéramos estas cosas, indudablemente creceríamos en sabiduría delante de Dios, conforme a las palabras de este Salmo de Moisés que acabamos de leer. Porque, ojo, es un Salmo de Moisés, no es de David. Para el día de hoy, yo tenía pensado continuar con la enseñanza que les di la última vez. Quería que entendieran que cuando les hablamos de dejar a un lado el legalismo, no es con la intención de volvernos más mundanos, iglesia. La Biblia es clara cuando nos dice en el libro de Santiago, capítulo 4, versículo 4, que el que se hace amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Y nosotros como iglesia lo último que queremos es hacer que la iglesia se convierta en enemigo de Dios. La intención no es volvernos más liberales, iglesia. La intención es volvernos cada vez más bíblicos y cada vez parecernos más a Jesús. Pero con los acontecimientos de esta semana, les confieso que me desestabilicé y no pude seguir estudiando este tema. Estos días he sentido una mezcla muy extraña entre tristeza, dolor, frustración, rabia, impotencia, indignación. Para poder darles una palabra el día de hoy, ayer tuve que clamarle a Dios y decirle: Señor,
No permitas que hable mi humanidad, porque lo que va a salir de mi boca es veneno. Ayúdame a menguar a mi carne y sé tú quien le hable a la congregación a través de tu palabra. Les recuerdo, iglesia, que soy un ser humano de carne y hueso y que el título de pastor no me da superpoderes, que siento y padezco como todos los demás. Así que entiéndame cuando les digo que siento todas estas cosas, porque creo que es normal para un ser humano sentir todas estas cosas. Lo que sentí en mi corazón cuando me senté frente a la laptop y quería empezar a plasmar mis apuntes sin orar, era descargar toda esa cosa que siento por los políticos, por los gobernantes, por los influencers que no pueden mover un dedo sin tomarse una foto para que los vean que están dándole un pan a alguien, para que les den like. La palabra de Dios dice en el libro de Mateo capítulo 6 que lo que haga tu mano, qué bueno que lo conocen, iglesia, que tu limosna sea en secreto, dice la palabra, para que tu Padre que ve en lo secreto te recompense en público. Pareciera que la gente en momentos de crisis anda más pendiente de figurar que de ayudar. Se despierta un hambre de protagonismo increíble, iglesia. En vez de buscar glorificar a Cristo, la gente busca glorificarse a sí mismo. Y bueno, en fin, antes de la oración, según mis planes, lo que iba a brotar de esta boquita iba a ser veneno. Hasta pensé decirle a Kevin que no trajera la cámara para poderme desahogar con libertad. Pero cuando llegué a mi casa, revisé mi teléfono. Yo acostumbro siempre durante la semana guardar los versículos que me ministran a mí en lo personal, los guardo. Y luego cuando tengo que estudiar para dar una palabra, pues siempre parto de alguno de esos versículos. Yo leo lo que el Señor haya ministrado a mi corazón y de ahí pues inicio a hacer mis estudios. Cuando llego, pues conseguí este Salmo 90 entre mis versículos guardados. Iglesia, y cuando leí este fragmento de este salmo, porque fue solo esos versículos del 12 al 16, sentí una paz que inundó mi vida y mi corazón en medio de la adversidad, porque no es que haya dejado de sentir tristeza. Sigo sintiendo la tristeza por todo lo que está pasando, pero en medio de la tristeza, el Señor me llenó de su paz. Dice la palabra que su paz sobrepasa todo entendimiento, porque es una paz que nos puede hacer estar tranquilos en medio de la adversidad. No dice que la paz quita la adversidad, sino que Él nos da paz en medio de la adversidad y en medio de la tormenta. Y definitivamente, lograr estar en paz en medio de una situación como esta solo lo puede hacer el Señor, iglesia. Nadie más. No sé si alguno lo notó, pero hoy no hubo cánticos de alegría. ¿Lo notaron? Porque ayer cuando nos reunimos a ensayar y seleccionamos las canciones, me sentía muy cargado y se lo hice saber a los muchachos. Pero independientemente de cómo uno se sienta, nuestro Dios sigue siendo digno de ser alabado. Amén. Sigue siendo digno de ser glorificado. Por eso fue que les dije, muchachos, vamos a alabar al Señor, solo que no tratemos de forzar un ambiente de fiesta y de algarabía, porque realmente no lo hay. Pero aún en medio del dolor y la tristeza, alabemos al Señor. La palabra de Dios es viva, es eficaz, es más cortante que toda espada de doble filo y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, y eso fue lo que hizo su palabra en mi vida el día de ayer. Yo tenía intenciones turbias de desahogarme, pero el Señor dijo, no, tú tienes que transmitirle a la congregación
mi paz. Así que bueno, el Señor cambió el guión y me ordenó darles una palabra que los aliente y les llene de paz el día de hoy. Amén. No cuestionemos los métodos de Dios, iglesia. No busquemos culpables. No intentemos hacernos sabios en nuestra propia opinión. Un terremoto, iglesia, es un desastre natural que puede ocurrir aquí, en Japón, en Chile o en cualquier lugar del mundo, iglesia. Los terremotos están anunciados en la palabra del Señor. El mismo Señor Jesucristo nos advirtió acerca de esto hace más de 2000 años, o hace aproximadamente 2000 años. En Mateo 24:7 Jesús dijo, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes. ¿Cuántos saben que en este momento el ébola está haciendo estragos en África? Habrá hambres. ¿Cuántos saben que hay países con hambre, incluyendo Venezuela en este momento? Habrá terremotos en diferentes lugares, dice este versículo. Y todo esto será principio de dolores. Una vez alguien me dijo, Javier, pero pestes ha habido toda la vida. Y es verdad. Hambre ha habido toda la vida. Es verdad. Guerras, desde que se escribió la Biblia han existido guerras. Y es verdad, iglesia, terremotos también. Pero nunca se habían visto todas estas juntas. ¿Usted sabe lo que eso quiere decir, iglesia? Que en este momento, yo no sé si usted lo quiere creer o no, pero yo sí lo creo porque la Biblia lo dice. En este momento estamos viviendo lo que Jesús describió como principio de dolores, iglesia. ¿Usted sabe qué quiere decir esto? Que son las primeras señales que anteceden su venida. Cristo viene pronto, iglesia. Y quiero decirles algo de parte de Dios. Y ustedes saben que muy rara vez yo digo que esta palabra es de parte de Dios. Pero esta la es. El hecho de conocer estas cosas no debería llenarnos de temor, iglesia. Más bien debería llenarnos de esperanza. Esperanza por la buena noticia de que nuestro amado Señor Jesús viene pronto, iglesia. Su venida está muy, muy cerca. Se los digo de todo corazón y con toda convicción. Hace años recuerdo escuchar a los evangelistas decir Cristo viene pronto, pero realmente no habían sucedido estas cosas. Pero el día de hoy están sucediendo. Así que es inminente su venida. Recuerden las palabras de Jesús en el libro de Apocalipsis capítulo 22, versículo 12. He aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según su obra. Estas señales que estamos viendo, iglesia, nos deben llenar de esperanza, pero también nos deben mantener alertas. En situaciones como esta que está viviendo nuestro país, no son solo los influencers los que se ponen medio cómicos. Los falsos profetas también se alborotan, buscando pescar en río revuelto. Por ahí salió un jovencito profetizando a principios de mes, diciendo que venía un gran terremoto, y efectivamente pasó. Pero dijo que iba a afectar a Caracas, al Táchira, Amazonas, a Bolívar. Después vi a otro loco que también habló del terremoto y dijo que el terremoto era un juicio de Dios porque se le había acabado su misericordia. Yo dije, wow, ¿cuál será la Biblia de este señor? Porque la mía dice, porque para siempre es su misericordia. Es lo que dice la mía, ¿no? De repente el hombre está leyendo otra Biblia extraña. Y respecto al muchachito que les digo que profetizó hace poco, el problema no fue si mencionó estados que no fueron afectados o no. También dijo que venía persecución antes del terremoto y yo no veo persecución. Ese no es el problema.
Apliquemos la propiedad conmutativa de la matemática. El orden de los factores no altera el producto. La persecución va a venir, eso está escrito. El problema fue que después el muchachito salió diciendo que él era el Mesías. Entonces, la palabra del Señor en Mateo 24, versículos 4 y 5 dice: cuídense de que nadie los engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y engañarán a muchos. Aún a los creyentes. Los que anden escuchando cualquier voz por ahí, porque es que la palabra también nos dice que por la comezón de oír se amontonarán a escuchar falsos profetas. No se deje llevar por lo que dicen las personas, iglesia, no se deje llevar por las redes. Mire, yo no me he dado cuenta de la magnitud tan grande del daño que hacen las redes sociales hasta ahorita, que yo mismo tuve que decidirme a no abrir más el Instagram, no abrir más nada porque me estaba enfermando. No se deje llevar por lo que dicen las personas. Si quiere guiarse por una profecía, lea la Biblia, iglesia. Ahí tenemos la profecía más segura. La palabra del Señor. Miren, vi cristianos, o bueno, por lo menos eso creo, compartiendo videos diciendo que fueron los extraterrestres los que produjeron el terremoto. Bueno, la Biblia a mí me habla de seres que viven en los lugares celestes. La Biblia habla de los extraterrestres, pero ahí dice claramente quiénes son. Otros dicen que, cristianos, diciendo que fue un juicio porque habían personas adorando a Changó en unas fiestas de un tal San Juan de no sé qué. Mire, iglesia, si fuera por eso, tendrían que haber juicios como eso todos los días. Y a cada momento, porque en toda Venezuela hay demasiada idolatría y se adoran a muchos falsos santos. Como les dije hace rato, iglesia, no pierda el tiempo buscando explicaciones o culpables. La Biblia dice que los discípulos de Jesús se asombraban y preguntaban: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? ¿Se está entendiendo lo que le quiero decir? Y aún los mismos demonios, dice la palabra, que creen y tiemblan ante la presencia del Señor. Así que es necesario que usted entienda que absolutamente todas las cosas, iglesia, y cuando les digo todas, son todas, las que nos parecen buenas como las que nos parecen malas, todas están sujetas a la voluntad y soberanía del Señor. ¿Pero por qué Dios lo permitió? No nos corresponde a nosotros juzgar ni cuestionarnos lo que Dios hace ni cómo lo hace, iglesia. Confórmese con saber que está escrito en la palabra. Confórmese con saber que ese fenómeno natural que acaba de ocurrir esta semana en Venezuela es una señal de la venida de Cristo y que va a seguir pasando en diferentes lugares. Y con esto no quiero decirles, iglesia, que nos volvamos insensibles o indolentes. No me malinterprete, por favor. Todo lo contrario. En momentos como este es cuando más empáticos deberíamos ser. Y el que tenga cómo ayudar, ayude. Como siempre se los digo, no espere que el pastor le diga lo que tenga que hacer. Hágalo, si está en sus fuerzas, hágalo, iglesia. Tenemos que ayudar desinteresadamente. El llamado no es a volvernos indolentes, el llamado es a no cuestionar el proceder del Señor y a mantenernos firmes en la esperanza de nuestro encuentro con nuestro Señor Jesús. Y antes de terminar, iglesia, o muchachos, ven pasando. Quisiera que leyéramos otra vez este fragmento del Salmo 90.
desde el 12 hasta el 16. Enséñanos a entender la brevedad de la vida para que crezcamos en sabiduría. Oh Señor, vuelve a nosotros. Imagínense, esto lo escribió Moisés. ¿Hasta cuándo tardarás? Compadécete de tus siervos. Iglesia, debemos anhelar fervientemente la venida de nuestro Señor y clamar todos los días por su salvación. Lo que nos debe causar más dolor no es en sí que haya muerto gente allá, sino que haya muerto sin Cristo. Eso es lo que nos debe preocupar. Versículo 14, sácianos cada mañana con tu amor inagotable, para que cantemos de alegría hasta el final de nuestra vida. Danos alegría en proporción a nuestro sufrimiento anterior. Compensa los años malos con tu bien. Permite que tus siervos te veamos obrar otra vez. Que nuestros hijos vean tu gloria. Por eso el apóstol Pablo dijo en su carta a los Romanos que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria que en nosotros ha de manifestarse cuando vuelva Cristo Jesús, iglesia. Cuando el Señor venga por nosotros, Él cambiará nuestra tristeza y nuestro lamento en baile, iglesia. Como dice el versículo 14, Él va a compensar todos los años malos con su bien. Todo este sufrimiento, iglesia, ¿usted sabe lo que representa esto para Venezuela? Una gloria incalculable, porque no se trata de un terremoto. Se trata de muchos años de sufrimiento. El Señor va a compensar todo lo malo por años de alegría y gozo para sus hijos. En conclusión, iglesia, no seamos insensatos cuestionando a nuestro Creador. Más bien hagamos que la sabiduría crezca en nuestro interior, entendiendo primero que todo está escrito, que nuestros días son cortos en esta era y que todas las cosas están sujetas a la voluntad del Señor. Amén. Así que ahora, entendiendo esta palabra, iglesia, yo les invito a que en este momento no sigamos lamentándonos por lo que ocurrió, porque realmente no ganamos nada con lamentar, sino que más bien aprovechemos esta señal de su venida para clamar a nuestro Señor que vuelva pronto por su iglesia, que vuelva pronto por sus hijos, porque su palabra dice que Él enjugará toda lágrima y que ya no habrá más tristeza ni más dolor. Así que clamemos para que su venida sea pronta, iglesia. Su palabra dice que los muertos en Cristo resucitarán primero, así que todas esas personas que murieron allá, que guardaban el tesoro del Señor Jesús en su corazón, ellos resucitarán antes que nosotros. Así que hay una buena noticia para ellos también. Cierre sus ojos, iglesia, y clamemos al Señor por su venida.